Hola, buen día. Buenos días, Hola. buen día. Buen día, profe. Buen día, Buenos días. buenos días. Bueno, vamos a ir compartiendo la pantalla. La pantalla compartida. A ver. A ver. Ahí está. Bueno, ahí estamos ahora sí. Muy bien. Bueno, arrancamos, ya somos varios, supongo. Profe, me parece que habían algunos rindiendo inglés todavía. ¿Había algunos que? Rindiendo inglés o el oral. Ah, rindiendo. ¿Todavía rinden inglés a esta hora? Qué bárbaro, che. No, no sé, nos separó en dos. Sí, sí. Está bien, no hay problema. Quedaban 4 chicas, Bueno, parece. está bien, está bien. Son 4 nada más, arrancamos y después, bueno, ¿qué va a hacer? Que les pasará al principio o que lo vean, después yo lo bajo. Total, son unos minutitos. Calculo yo. Son las 12, o sea que cuando terminan arrancan con esto, no tienen que salir a ningún lado, corriendo. Bueno, entonces, nosotros estamos en el intestino delgado aquí y es donde vamos a empezar de nuevo, en el intestino delgado. Habíamos hablado del peritoneo, habíamos hablado del estómago y ahora vamos a hablar del intestino delgado. Muy bien. Decíamos, y lo repetimos, lo mismo de ayer, repetimos que el intestino delgado tiene, es la porción que une el píloro, que es la parte terminal del estómago, es decir, es la salida del estómago, une el píloro el, con el colon, en un sitio que se llama ángulo ileocólico, o sea que esto une el ángulo ileocólico con, que sería el lugar donde termina el ilion, que es la parte final del intestino delgado, esa región o esa zona, ese lugar, que ahora vamos a hablar una palabrita de eso, es unido con el píloro, por medio de un tubo, y ese tubo se le llama intestino delgado. Ese intestino delgado, eh, ese intestino delgado tiene 2 porciones bien diferenciadas. En realidad tiene 3 porciones, de las cuales 2 de ellas se diferencian entre sí. Entonces tenemos las 3 porciones del intestino delgado, ya vimos ayer, duodeno, yeyuno e ilion. Pero yeyuno e ilion comparten prácticamente todo, y de hecho no hay solución de continuidad entre el yeyuno y el ilion. Después vemos un par de diferencias entre yeyuno e ilion, pero en realidad son prácticamente la misma cosa. No hay una diferencia significativa. De hecho, si ustedes miran acá, ahora en este momento, miran en el centro de la imagen, o sea, abajo, en la imagen de abajo, miran en el centro de ese abdomen, ustedes no podrían reconocer a simple vista el yeyuno y el ilion. De hecho, el cirujano cuando abre no reconoce yeyuno e ilion tan fácilmente. Sí, cuando llega al final del ilion puede reconocerlo, cuando está en el comienzo del yeyuno, por ahí, pero después no hay, y de hecho no hay manera de diferenciarlos desde afuera, y de hecho no hay solución de continuidad, es decir, se continúa uno con el otro, no hay diferencia entre uno y otro. Es por eso que estos dos, yeyuno e ilion, se los suele denominar así como de corrido, yeyuno e ilion, como si fueran una sola cosa, que prácticamente igual lo son.
Pero el duodeno es un poquito distinto porque tiene un par de conductos que abocan a él y porque la mucosa tiene, la mucosa del órgano, es decir, lo que se expone del órgano a la luz, tiene algunas pequeñas diferencias con el yeyuno y el ilion, ¿no es cierto? Habíamos dicho ayer, por ejemplo, tiene glándulas de Brunner y además tiene mayor cantidad de pliegues del intestino, pliegue intestinal, que ahora lo repetimos de nuevo. Pero por lo demás también es similar. Y además el duodeno lo podemos identificar anatómicamente desde afuera, porque fíjense que el duodeno está pegado a la pared posterior. Acá lo estoy viendo, arriba, y está pegado a la pared posterior, mientras que el yeyuno ilion está unido a la pared posterior por medio de un meso, de modo tal que tiene libertad de movimiento. Ese yeyuno ilion tiene libertad de movimiento. Entonces, bueno, eso hace que por ahí lo diferenciemos del yeyuno ilion al duodeno, pero por lo demás son órganos similares, son tubos. El duodeno, el yeyuno y el ilion son tubos. Bien, bueno, además el yeyuno y el ilion forman asas, mientras que el duodeno no lo hace. Bueno, entonces, decía ayer también que mientras yo no mencione específicamente, mientras no mencionemos específicamente que estamos hablando, incluyendo al duodeno, generalmente, cuando uno dice intestino delgado, está hablando de yeyuno ilion. ¿Está bien? Generalmente habla de yeyuno ilion. O sea, ahí la terminología de uso cotidiano puede ser relativamente confusa, en el sentido que uno puede estar diciendo intestino delgado y estar incluyendo al duodeno, y a veces no. Eso se van a dar cuenta en el contexto de lo que se esté hablando, no solo conmigo, cuando lo escuchen. Pero nosotros ahora que estamos estudiando anatomía, para nosotros duodeno primera parte, yeyuno la segunda, tercera el ilion, las tres porciones diferenciadas, y el yeyuno ilion lo contamos más reunido entre sí por sus características, y al duodeno lo comentamos aparte, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces cuando vamos al duodeno, contamos del duodeno, el duodeno está fijo a la pared posterior, ¿está bien? Está fijo a la pared posterior, como se ve acá. Y el duodeno entonces comienza en el píloro y termina en el ángulo duodeno-yeyunal, el ángulo que forma el duodeno con el yeyuno. Ahí se ve un ángulo perfectamente, este ángulo duodeno-yeyunal. Estoy maullando, ahora estoy maullando. El ángulo duodeno-yeyunal es hasta allí donde se extiende entonces el duodeno. Bien, el duodeno tiene 4 porciones, que las vimos, que ayer comentamos: una primera porción o porción superior, una segunda porción o porción descendente, una tercera porción, porción horizontal o inferior, y una cuarta porción o porción ascendente. A su vez, presenta una rodilla superior y una rodilla inferior, separando la primera de la segunda y la segunda de la tercera porción. Todo esto ya habíamos contado, pero lo repetimos ahora aquí. Muy bien. Ahora, cuando analizo al duodeno desde el punto de vista histológico, interpreto que tiene sus 4 capas. La capa más cercana a la luz, la mucosa, está plegada, ahí está, la mucosa entonces está plegada, la mucosa completa. Ahí cuando digo mucosa, después yo digo la mucosa con su mucosa, pero por ahora digo la mucosa haciendo referencia a esto, a lo que se ve, la mucosa. Es como decir, por ejemplo, la mucosa de la boca. Yo puedo tocar ahí, con mi dedo toco la mucosa de la boca que está en la mejilla. Toco la mucosa de la boca en mi mejilla, del lado de adentro. Ahora, esa mucosa, yo no sé si estoy tocando mucosa, con nada, yo no sé lo que estoy tocando, toco la mucosa. Y la mucosa puede tener algún pliegue. Bueno, no sé lo que tiene adentro, pero ya esa mucosa está plegada. Bueno, en la boca no tanto, pero, pero por ejemplo en el paladar sí. El paladar presenta rugosidades. Bueno, en el intestino esas rugosidades son estas que se ven acá,
a simple vista, estas rugosidades, que son los pliegues intestinales. Luego el pliegue contiene adentro nuevos pliegues, como se ven acá. Estos pliegues ahora sí están hechos de la mucosa propiamente dicha, de la mucosa, junto con su mucosa. ¿Está bien? Junto con su mucosa. La submucosa está empujando, ¿sí?, a la mucosa. Ahora, ayer surgió una duda que me pareció interesante y que la comento ahora en general, respecto a lo siguiente. Cuando yo digo la mucosa se pliega con la submucosa, y uno interpreta esto. Uno interpreta la mucosa, que fuera esto, ¿no es cierto?, con sus capitas, pongámosle, y la submucosa, que fuera esta. Entonces tengo dos capas. Entonces uno interpreta plegamiento, interpreta esto. Correcto, esto es correcto. Y ahí se plegaron las dos. Se plegaron la mucosa y la submucosa, las dos se plegaron. ¿Está bien? Pero cuando uno dice plegamiento de la mucosa con la submucosa, en realidad lo que está diciendo es lo siguiente. Lo que está diciendo es que la mucosa se pliega y todo lo que queda por debajo es rellenado por submucosa. No es que la submucosa se dobla, la submucosa como que empuja. Entonces, toda la zona que queda por debajo de esta campana, toda esta zona se llena de submucosa. Todo acá se llena de submucosa. O sea que la submucosa ahí adquiere un mayor espesor. Y por supuesto, sí, adquiere un mayor espesor, pero es porque se supone que está plegada dentro de la mucosa. ¿De acuerdo? O sea que el plegamiento de la submucosa, ¿sí?, está diciendo, ese plegamiento me está diciendo que se metió la submucosa dentro de la mucosa, que la empujó, como se ve acá. Está empujando, entonces la submucosa está empujando. Ahora, ese pliegue se llama, como habíamos visto ayer y lo mencionamos de vuelta hoy, se llama pliegue de Kerckring o pliegue de Kerckring o válvula connivente. Luego ese pliegue tiene, aquí chiquitito se ve, cada pliegue tiene un montón de nuevos pliegues que también tienen su mucosa adentro. Y esos pliegues, acá los estoy viendo uno, ese pliegue que tiene su mucosa le llamo vellosidad. Vellosidad. La vellosidad está formada por mucosa y submucosa, y la mucosa tiene su epitelio, que acá lo estoy viendo en negrito. Todo esto negrito que veo acá es el epitelio. El epitelio, ahora sí, ya directamente, ese es el epitelio de la mucosa. O sea que ya ahí es epitelio de la mucosa, formado principalmente por células que se llaman enterocitos, es decir, por células cilíndricas, ¿está bien?, que son los enterocitos, y acá tomo un enterocito y lo miro, acá, lo veo acá, y el enterocito, acá lo veo entero así, el enterocito, veo que a su vez tiene como todo un montón de dedos de guante. Ahora les voy a mostrar, bueno, acá lo ven de nuevo, acá está el enterocito, acá está de vuelta el enterocito, tiene como pelos, pero no son pelos porque son dedos de guante. Un pelo no es un dedo de guante, un pelo sería algo macizo. Esto no es macizo, sino que es una estructura que contiene adentro citoplasma, pero es una estructura de membrana plasmática. Entonces ahí tengo la vellosidad. La base de la vellosidad presenta una depresión a la que le llamo cripta, que no son más que zonas glandulares, zonas de secreción, y dentro de la vellosidad la submucosa se metió, y como la submucosa contiene vasos, tiene nervios también, por supuesto, tiene axones, pero además tiene vasos, los estoy viendo esos vasos. Entonces veo un vaso que es arterial, ¿está bien? Un vaso que es venoso, ¿está bien? La arteria vellositaria y la vena vellositaria, ¿sí?, unidos por capilares. ¿Dónde están estos? Están dentro de la vellosidad. Están en el intersticio de esa vellosidad, que corresponde, por supuesto, a su mucosa. Entre ellos aparece una estructura que es el quilífero. El quilífero hace referencia a un tubo linfático, ¿sí?, a un tubo de constitución linfática, y entonces así queda constituida la vellosidad. Entonces ahora lo muestro de nuevo histológicamente. Entonces ahí vi
el pliegue del intestino, vi la válvula connivente, vi la válvula connivente, vi la vellosidad y vi la microvellosidad en la célula, en el enterocito. Ahora lo miro, acá estoy viendo solamente los pliegues de Kerckring. Ahí los tengo, válvula connivente o pliegue de Kerckring, que son estos grandotes así, todo esto es un pliegue de Kerckring, así, dentro de un pliegue del intestino, ¿no es cierto? Encuentro este pliegue de Kerckring. Dentro del pliegue del Kerckring encuentro todas estas saliencias, todos estos penachos que se encuentran acá, y estos penachos son pliegues en los que la mucosa sube y baja, ¿sí? Lo mismo en todo esto, sube y baja, todo, ¿eh? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, la mucosa va subiendo y va bajando, y esos pliegues nuevos le llamo vellosidad. Y acá estoy en una vellosidad. Esta es la misma, en el dibujito anterior tenía un vaso color rojo, un vaso color azul, y un vaso color amarillo. ¿Está bien? Entonces, y este es el intersticio. Entonces veo la vellosidad con todas las células en empalizadas, todas las células una al lado de la otra, como si fueran palitos uno al lado del otro. Entre ellas encuentro estas células que son las células caliciformes, y las células son de núcleo basal, ven, el núcleo está en la base, este es el polo basal de la célula, acá está el polo luminal de las células estas. Estas células tienen mucho retículo endoplásmico liso, mucho retículo endoplásmico rugoso, mucho Golgi, tienen muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque son las células que absorben los alimentos y que además muchos de ellos, tienen que absorberlos y pasarlos del otro lado. Tienen que absorberlos y pasarlos del otro lado. Entonces, como tienen que pasar a través de la célula, ahora les muestro una célula, bueno, ahora se les voy a mostrar la célula esta, les voy a mostrar el esquema que ya alguna vez lo vimos. Esa célula, entonces, es rica en retículo endoplásmico liso y rugoso para poder empaquetar cosas, para poder fabricar proteínas a partir de aminoácidos que se absorben. Luego, tiene mucho aparato de Golgi para empaquetarlo, y luego tiene muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque estas células tienen gran cantidad de bombas y canales que tienen que hacer funcionar permanentemente y que requieren energía. Luego, además de haber células, de estas células y las caliciformes, en la base de esta vellosidad encuentro un grupo de células, en eso que habíamos llamado la cripta, principalmente en la cripta, argentafines, son células que tiñen con colorantes de plata, y esas células son secretoras de hormonas. Pero esas hormonas entéricas, o sea, hormonas del intestino, de la célula intestinal, esas hormonas no se secretan a la luz, sino que se secretan hacia el intersticio. Es decir, las hormonas son secretadas al intersticio para que pasen a la sangre y tengan actividad en distintos sitios. Conclusión, tengo un intestino que secreta hacia la luz y tengo una parte de intestino que secreta hacia el intersticio. Y de esa manera modula el intestino la actividad del propio intestino y de otros órganos, como vamos a ver en la parte fisiológica. Pero ya sabemos que entonces hay células secretoras, células argentafines, que secretan hormonas. Luego, esas células están en la parte más baja, que es en las criptas. La cripta que ya habíamos mostrado ayer, pero lo mostramos de vuelta hoy, porque ahí lo estamos mostrando. Ahí está. Espera un poquito. Está la cripta. Entonces acá estoy viendo la cripta. Ahí está. Una cripta que es en la base, es la base de la vellosidad. La base de la vellosidad, la cripta. Entonces acá hay gran cantidad de células secretoras. Y esas criptas, como son secretoras, las células, forman glándulas a las que puedo llamar de Lieberkühn, como dice acá, o de Brunner. ¿Está bien? Bien. Ahora. Profe, ¿las criptas forman las glándulas? Son la glándula, porque la cripta es tejido
un poco de tejido epitelial, o sea, un poco de epitelio, con células secretoras. Es la cripta, es la glándula. Es como Perfecto. la glándula gástrica es el pliegue de la mucosa. Viste que el pliegue de la mucosa es la glándula gástrica. Es decir, acá las glándulas son la misma mucosa, porque justamente el epitelio nosotros sabemos que hay de dos tipos, epitelio de revestimiento y epitelio secretor. Bueno, la porción secretora de ese epitelio tiene la característica doble, de secretor y de revestimiento. Entonces la parte secretora le llamamos glándula, bueno, le llamamos así. Podríamos llamarle parte del epitelio que secreta. Se le llama glándula porque cuando uno lo mira en el microscopio se ve como si fuera una glandulita, pero si uno lo mira con más detenimiento ve que es la continuidad, es la continuidad directamente, no hay un cambio entre el epitelio y la glándula. Es todo lo mismo, continúa y a ese pedacito le llamamos glándula. A esa parte de la cripta, a esa parte le llamamos cripta y como tiene acción glandular es una glándula, o actividad glandular. Y por último, en la submucosa encuentro lo que llaman las placas de Peyer, que son cúmulos de linfocitos, son cúmulos linfocitarios, que sirven para simplemente tomar contacto con estructuras ajenas y reconocerlas como ajenas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, decía, bueno, ahí está, perfecto. Profe, ¿para qué sería la placa? La placa es como si fuera como las amígdalas, son tejidos, nosotros tenemos amígdalas en la faringe, amígdalas en la boca, como habíamos visto, las amígdalas faringes, las amígdalas orales, son tejido linfático que hay en nuestro tubo digestivo. Como nuestro tubo digestivo está expuesto, como nuestra piel, entonces, gérmenes se apoyan sobre ellos. Nuestra piel tiene una ventaja, que tiene una capa de queratina, que el epitelio tiene un par de ventajas. Tiene una capa de queratina, el epitelio es estratificado, o sea, tiene varios estratos. La piel tiene secreciones especiales que hacen que como el sebo, ¿no es cierto?, y como el sudor, que hacen que las bacterias les dificulte formar grandes colonias, entonces, o aparezcan gérmenes invasivos, digamos, entonces la piel no necesita nada más, pero el epitelio del tubo digestivo está muy expuesto, porque tengo una capa de células y de un lado de la capa de células es la luz del órgano, que es el exterior del cuerpo. Y del otro lado del órgano, de la capa, tengo el tejido ya directamente. O sea que para cualquier molécula o para cualquier bacteria, allí es muy fácil llegar al cuerpo nuestro. En la piel es muy difícil llegar al cuerpo, o es más difícil. ¿Por qué? Porque hay que atravesar la queratina, hay que atravesar las capas de células, todas las secreciones, etc. En cambio, en el intestino, o en el esófago, o en la boca, no es tan difícil, porque hay una sola capa de células que separa lo que es afuera, que es el tubo, de lo que es adentro. En esas zonas, entonces, hay como una especie de refuerzo, de patrulla, por llamarle. Tenemos una serie de órganos linfáticos que están constituidos por células que son capaces de reconocer elementos externos o ajenos y los pueden anular. Se generan respuestas ante esos elementos y se pueden anular las acciones de esos elementos. Después lo vamos a estudiar eso. Pero bueno, la cuestión es que esa línea de defensa, que no está en la piel, esa línea de defensa, constituida por células, por cúmulos celulares, toman distintos nombres. En este caso, en el intestino llaman placas de Peyer. En el istmo de la Fauci se llaman amígdalas. Es tejido linfático que sirve para reconocer lo ajeno de lo propio. Bien, entonces ahí tengo, esto es lo que hace que, por ejemplo, aparezcan, como decíamos ayer, lo comentábamos, las alergias alimentarias, es decir, nosotros comemos una proteína, por ejemplo, determinada, que está, no sé, una proteína que está en un queso. Comemos un queso que tiene una proteína, esa proteína tiene una forma
estructural o una característica que hace que nuestro cuerpo la reconozca como ajena, estas células la reconocen como ajena, porque si bien estas placas están en la submucosa, se puede acceder a ellas fácilmente. Es decir, la zona donde están estas placas, la submucosa, está casi en contacto con el epitelio, con la luz, está solo separado por una línea de epitelio. Entonces, muchas estructuras, proteínas o muchas estructuras, tienen posibilidad de tomar contacto con estas placas. Entonces uno come una proteína determinada, no sé, en un queso, come un queso, ese queso tiene una proteína, la proteína toma contacto con la placa lo reconoce como ajeno, y listo. Y la próxima vez que yo coma esa proteína, ya sea en el queso, en otro queso, en la leche, en lo que fuera, mi cuerpo lo va a reconocer como algo ajeno y va a generar una respuesta inmunológica contra ese alimento, que no es una intolerancia, es una respuesta alérgica. ¿Está bien? Una cosa es la alergia a un alimento y otra cosa es una intolerancia. Una intolerancia, para que tengan una idea, puede producir una diarrea. En cambio, una reacción alérgica puede producir, por ejemplo, manchas en la piel, ronchas en la piel, por llamar cosas distintas para que entiendan que son diferentes cosas. Bueno, entonces ahí tengo las placas de Peyer. Bien, entonces ahí tengo ese intestino con su sus características. Y ahora agrego una cosa más. Si miran con atención, van a ver, bueno, células rojas que están teñidas con una tinción para glúcidos, y además se ve una línea roja. Una línea roja, que acá no se ve la línea roja, pero acá sí se ve, porque tendríamos que verla ahí, la línea roja. En esto blanco, separando lo blanco de lo violetita, esto, rosa, no sé qué color es, rosa pálido. Acá tendríamos que ver una línea roja, no, porque no tiene esta tinción que tiene acá abajo. Acá tiene una tinción para glúcidos. Si se ve esta línea roja, ¿la ven todos la línea roja o no? ¿O la veo yo solo? Sí. O rosadita, bueno, como quieran. Sí, sí. Esa línea roja se llama glucocálix. Y ese glucocálix, justamente, está formado por mucopolisacáridos, algunas proteínas, y ese glucocálix es en el que se produce la digestión última, como hablábamos el otro día. Este es el glucocálix. Allí ¿Y las encuentro... microvellosidades? Claro, ahí sobre la microvellosidad, apoyado sobre la microvellosidad. Esto que veo rojo, la microvellosidad acá yo no la distingo. Por ahí ustedes la ven, yo no la veo la microvellosidad porque es muy chiquitita. Pero sí veo una línea roja, que esa línea roja está esa línea roja es como si fuera una gelatina que está conteniendo las microvellosidades. O sea que si yo tengo la microvellosidad, a ver, ¿dónde dibujamos? ¿Dónde escribimos? Acá, a ver, acá. Entonces, dibujo la célula con sus microvellosidades, dibujo media cuadradita, pero no importa. Dibujo otra al lado con sus microvellosidades. Y dibujo al lado otra. Esto que veo así, son una célula al lado de la otra, que en la foto que estamos viendo las tendría que estar viendo así o así. ¿Se entiende? Vamos a ponerla así, como si fueran, miramos ahora la pantalla, como si estuvieran acá. Agarro, por ejemplo, miren, donde agarro el cursor, ven, esta célula que está acá suelta, una. La que está al lado, dos. Y esta otra que está acá, tres. Estas tres agarro. Estas tres. Y ahora las miro acá y acá las tengo. Una, dos, tres. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, la línea roja, esa que ustedes están viendo ahí, cuando la veo en este tamaño que estoy marcando ahora, en este dibujo que estoy marcando ahora, en vez de ver la línea roja como una línea, no la veo como una línea, la veo así.
La veo así. ¿Se entiende? Cuando la veo de lejos, cuanto más lejos la veo, más se ve como una línea continua. ¿Se ve? Como una línea. Cuanto más la aleje, más la veo. Ahí ven como una línea roja con saliencias. Ahora me acerco y me doy cuenta que no era una línea roja. Sí, era como una gelatina que estaba tapando todo. ¿Se entiende? Cuando yo me aleje, hasta que llegue a eso que están viendo ahí, lo que voy a ver es una linecita como se ve ahí. Pero en realidad no es una línea, sino que es todo un continuo de una especie de gelatina. Y adentro de esa gelatina hay, entre otras cosas, las dibujo acá como pelotitas, hay enzimas. Enzimas. Muchas. Las enzimas que hacen la digestión última están ahí, en ese lugar. Entonces, ahí tengo, eso se llama glucocáliz o glucocálix. Cualquiera de los dos, estamos bien. El glucocáliz o glucocálix. Perdón, una consulta. ¿Hay enzimas ahí adentro y polisacáridos? Mucopolisacáridos es la estructura. La estructura es como es mucosa. Si vos lo tocas con el dedo, si vos lo tocas, agarrá un día de esto, comprar un chinchulín y tocalo adentro y vas a ver que es una cosa babosa. Esa babosidad que tiene son estos mucopolisacáridos que estás tocando con el dedo. ¿Está bien? Lavalo al intestino, lo pones en la canilla, sale el agua del otro lado, el chinchulín, ¿no? Después metes el dedo y vas a notar que eso es baboso, es una cosa babosa. Ni siquiera vos te tocas la boca y vas a notar que es húmeda, pero no tiene esa misma babosidad. Es una babosidad distinta. Bueno, esa babosidad es una sustancia que está hecha de agua y mucopolisacáridos, es decir, son glúcidos, y en esos glúcidos, dentro de esa estructura, hay proteínas, y esas proteínas, muchas de ellas son enzimas. Son enzimas que hacen la digestión última. Son enzimas para degradar por último los alimentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, Sí. hay una pregunta. En la imagen de recién, vio que estaba como la capa muscular, la submucosa, y hay como unos granos de color amarillento o anaranjado. ¿Eso qué es? No, en la otra. En esto, Sí. eso que se ve ahí, eso Sí. por lo que veo acá puede ser grasa, acá no se ve exactamente qué es, no te puedo decir exacto qué es, podría ser algún cumulito de grasa, eso podría llegar a ser, o podría ser que con la tinción podrían ser linfáticos que han tomado este color, o también pueden ser vasos, aunque es medio grande para ser vasos no son, porque son muy grandes. Puede ser cúmulo de linfáticos o de grasa, pero con esta visión así no te puedo decir, porque como yo no soy el que hizo esto está sacado de un libro de histología, como yo no soy el que hizo el preparado, no sé con qué, si se le puso alguna tinción especial. Esto es músculo, esto es la capa muscular, pero esto no te puedo decir, no te puedo asegurar, por lo que nada. Puede ser algún vaso grande, pero lo veo muy grande para vaso sanguíneo, por el tamaño, pero podría ser algunos vasos grandes, podría ser un cúmulo de linfocitos, también podrían ser, aunque para placa de Peyer no tienen exactamente esta forma así, son más invasivos y están más cerca de la mucosa, no tan alejados. O puede ser grasa, también puede ser cumulitos de grasa, pero no distingo desde acá y no sé, no tendría mayor sentido, pero sí sé que está en la submucosa. Sí sé que es una estructura porque todo esto que está acá es submucosa. Todo esto que se mete para acá adentro y se mete incluso dentro de las vellosidades, que acá no lo veo, pero se mete así acá adentro como si lo veo acá. ¿Está bien? Pueden ser cúmulos de grasa. Acá se ven, por ejemplo, células grasas. Mira, ¿ves? Estos gotones grandes, pero esto es otro aumento, esto es un aumento muchísimo mayor que este. En este aumento grande se ven gotones de grasa. Estos gotones son células grasas que ocupan parte parte de ese intersticio de la submucosa. ¿Está bien? Bien. Ok. Bueno, una vez que tengo eso, entonces ahora veo, me voy de nuevo acá arriba, espera un poquito acá, me voy de nuevo al intestino como estructura anatómica.
Entonces lo investigué desde el punto de vista histológico y ahora lo investigo desde el punto de vista anatómico. O sea que me voy al intestino, acá, y lo investigo desde el punto de vista anatómico. Y entonces digo que el duodeno, me voy al duodeno en sí propiamente dicho, investigué el duodeno, investigué hasta su expresión celular y me vuelvo acá. Ahora, el duodeno, el yeyuno y el ilion estructuralmente son similares, por eso esa descripción sirve para los tres, esa descripción que vimos recién de lo histológico. ¿Está bien? Ah, y dicho sea de paso, espere que les muestro, porque la había puesto acá a un costado, para que veamos una célula intestinal, que ya la habíamos visto para otra cosa, pero acá vemos un esquema que se parece bastante a una célula intestinal. Ahí está, ¿ven? Ahí está. ¿Ven las microvellosidades? ¿Ven cómo forma como un ribete de cepillo, como si fuera un cepillo? Cuando las junto a todas más todavía, pero acá las tengo, ¿ven? Como si fuera un cepillo. Si yo les muestro un dibujo con esto así y le pongo un mango, me dicen, uy, qué lindo cepillo. Bueno, porque se parece a un cepillo. Esta microvellosidad, miren cómo adentro tiene proteínas fibrilares, proteínas en forma de fibra, que le dan la forma y la mantienen esa forma. Yo les decía como si tuviera alambre adentro, ¿ven? Ahí está. No es alambre, son proteínas fibrilares, que son parte del citoesqueleto. Esas proteínas fibrilares son parte del citoesqueleto. Y ahí veo las vellosidades. Y acá veo, como en el intestino delgado sucede, hay uniones en el intestino delgado entre las células, hay uniones como estas, ¿ven? Estas se llaman uniones estrechas. Las uniones estrechas, estas uniones estrechas en las que una célula se toca con la otra, son uniones que impiden el libre pasaje de sustancias de un lado hacia el otro y viceversa. Estas células tienen gran cantidad de uniones estrechas, ¿está bien? Y eso les sirve ¿para qué? Para evitar que pasen de forma masiva por estos lugares los alimentos que no tendrían que estar pasando. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo, esto podría ser perfectamente una imagen de una célula cilíndrica simple, de una célula cilíndrica, perdón, del intestino unida a otra y a otra. ¿Ven? Ahí la tenemos, ahí se ven las microvellosidades que se ven ahí, se ven bien grandes. ¿De acuerdo? A esta célula le podría llamar yo enterocito, por supuesto, esto está hecho para ver solamente las uniones y cómo el citoesqueleto forma parte estructural de esas uniones, como el citoesqueleto propio de la célula, ¿ven? Como que tiene una continuidad de una célula con otra. Para eso está hecho este dibujo, pero de todas maneras nos sirve para interpretar que un enterocito tiene esta estructura. ¿Ven? Está anclado, y el enterocito también, a la lámina basal. El enterocito está anclado a la lámina basal, como todos los epitelios, están anclados a la lámina basal. Y nos faltaría acá que estuvieran dibujados, por supuesto, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, el Golgi y las mitocondrias. Pero bueno, no tenemos eso, pero sí tenemos este dibujo que nos muestra cómo sería un enterocito. Y, dicho sea de paso, cuando uno habla del pasaje, la luz sería esto, y acá ya directamente es tejido propio. Esto ya es el tejido del cuerpo, donde dice lámina basal y para abajo, esto sería el propio tejido del cuerpo. O sea que cualquier sustancia que esté acá, lo único que tiene que atravesar para pasar adentro del cuerpo es esta célula, o pasar entre esta célula y otra. Sería el intersticio, ¿no? Esto que está acá sería intersticio, sí. Y esto que está acá también es intersticio. Claro. Intersticio es todo lo que está fuera de la célula, todo lo que está al lado de la célula, es el extracelular, digamos, ¿no? Entonces pasar desde acá para acá es muy fácil, solo hay que atravesar una célula, pero aún así es muy difícil. O sea, es fácil, pero no tan fácil. Y la célula va a hacer pasar cosas a través de ella. Las cosas van a pasar de la luz, pasan esta membrana, luego pasan la célula y pasan esta otra. Esta membrana que da la luz se llama membrana luminal, no olvidarlo. Y esta que está acá se llama membrana basal. Es la misma membrana plasmática, pero acá se llama luminal, acá se llama